Todos nosotros a diario hacemos planes en nuestras vidas, plan para el día, plan a futuro, hacemos planes, ¿verdad? Y hacemos planes para el estudio, hacemos planes para el trabajo, planes para los negocios, aún hasta para el aspecto sentimental. Hacemos planes porque de pronto en la juventud llega a nuestros ojos alguien que llama la atención y uno hace planes, pero de los diferentes planes que uno hace, muchos de ellos fracasan, muchos de ellos se frustran, pero también muchos de ellos simplemente se quedan como en la sola idea, en el solo plan, en lo que uno, digamos, planea y simplemente no se ejecuta, no se pone en acción. Y muchos de ellos, digamos, no llegan al éxito, a cumplirse, porque simplemente desde el inicio fueron mal planeados. O de pronto condiciones externas, situaciones económicas, situaciones sociales, de pronto intervienen y no dejan que el plan que uno se hizo no tenga éxito. También puede haber personas malintencionadas que se interpongan en los planes que uno se traza. Pero ¿sabían ustedes, hermanitos, que Dios también tiene planes? Dios también hace planes, tiene planes, ha hecho planes. Pero lo más hermoso dentro de los planes de Dios es que nosotros hacemos parte del plan de Dios. Eso es maravilloso, ¿no? Que tú hagas parte del plan de Dios, eso es espectacular. Porque si Él tuviera planes y no nos tuviera en cuenta, pues sí, muy bueno, pero no tiene que ver conmigo. Pero dentro de los planes de Dios, nosotros hacemos parte. Y eso es una belleza. Entonces Dios, desde la eternidad inicial, desde la creación, tuvo un maravilloso plan. Un plan perfecto para el universo, un plan perfecto para el ser humano. El Señor desde la creación siempre ha tenido un plan perfecto para ti, hermano. ¿Alguien dice amén por eso? Gloria al Señor. Y nosotros empezamos hoy una época, diciembre la conocemos como la época de Navidad, ¿cierto? La navideña, en donde realmente estamos recordando y celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso tiene un significado muy, muy importante para nosotros, el nacimiento. Pero antes de analizar, de entrarnos en el nacimiento, ¿por qué no echamos un vistazo a los inicios? Vamos a echar un vistazo atrás. Y vamos, por ejemplo, a leer desde el Génesis. Los invito para que abran sus Biblias en el primer libro de las Sagradas Escrituras, el Génesis. Vamos a ubicarnos en los 3 primeros capítulos, pero voy a hacer unas lecturas ahí con saltos, porque el tiempo no nos permite leer los 3 capítulos. Vamos a leer inicialmente los primeros 5 versículos del capítulo 1 y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Pasemos al versículo 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género,
y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pasemos al capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pasemos al capítulo 3, a partir del versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pasemos al versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Padre, te alabamos, Señor. Te damos honra, te damos todo el honor en Cristo Jesús. Qué maravilloso, Señor, echar una mirada a los inicios, Señor, a tu maravillosa creación, Señor, a tu plan inicial. Qué bueno, Señor, volver la mirada al principio. Qué bueno, Señor, verte a ti desde el inicio, con tu característica, Señor, con tu amor,
con tu misericordia, que podemos ver ahí reflejado en el libro de Génesis, Señor, desde el inicio. Te damos honra, te damos todo el reconocimiento, Padre Celestial, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos sea tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor, para que esta mirada atrás, Señor, nos reconforte en el presente y nos llene de esperanza para el futuro en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, iglesia. Aquí con este vistazo que estamos colocando hacia los inicios, vamos a ver el plan perfecto de Dios. Y inicialmente vamos a ver entonces, vamos a enfocarnos en el plan desde los inicios. Vamos a enfocarnos en ese primer punto. El libro de Génesis. Este libro sugiere acertadamente el tema del libro. ¿Y cuál es el tema del libro que encontramos? Describe el origen del universo, describe el origen del mundo, describe el origen de la humanidad, describe las instituciones humanas, una institución como el matrimonio. La describe ahí en el libro del Génesis. Describe las naciones y sobre todo describe a un pueblo que es el que encontramos ahí especialmente, al pueblo de Israel. Pero cuando uno se adentra aquí en el libro de Génesis, uno puede encontrar que ahí está la actividad creativa de Dios. No solamente, miren que empezamos a leer la creación, ahí encontramos toda la creación, ahí está toda la actividad creativa de Dios, al llamar a la existencia todas las cosas. Y a través del Génesis, lo que uno puede ver aquí, hermanitos, es la gracia y puede ver también la misericordia de Dios, a pesar de algo muy, muy especial que tenemos los seres humanos, que es el pecado. Eso es lo que podemos ver ahí a través del libro de Génesis, la gracia y la misericordia de Dios a pesar del pecado. Los capítulos iniciales del libro de Génesis muestran a Dios creando un ambiente totalmente perfecto, es lo que uno encuentra ahí en los primeros capítulos. Pero fue la rebelión humana, fue la desobediencia humana la que condujo entonces a que los expulsaran del huerto del Edén. Y más adelante, hermanos, uno encuentra este primer pecado, esta primera desobediencia, pero más adelante el pecado llevó al Señor a la destrucción de toda la humanidad, o bueno, de casi toda. Y Dios comenzó de nuevo entonces una nueva raza encabezada. ¿En cuál personaje se les ocurre que estoy hablando? De Noé. De Noé. Y entonces, desafortunadamente, el proceso del pecado comenzó de nuevo. Pues uno esperaría entonces que salen del pecado. El Señor entonces encuentra gracia en Noé y empieza como de nuevo, pero empieza de nuevo el pecado. Ustedes recuerdan entonces la embriaguez de Noé y el comportamiento de su hijo Cam, que es lo que encuentra uno en el libro de Génesis por el capítulo 9. Entonces se somete a la humanidad nuevamente al pecado, culminando entonces más adelante con la dispersión de las naciones. ¿En dónde? ¿Dónde se dispersaron todas las naciones? En la Torre de Babel. Entonces miren la secuencia. Es lo que uno va encontrando ahí en el libro de Génesis. Entonces Dios comienza de nuevo con Abraham, el antepasado de Israel. Y Génesis muestra entonces cómo Dios planeó restaurar a la raza humana por medio de Abraham. Entonces uno va viendo cómo los propósitos de Dios se van cumpliendo poco a poco, a pesar de los obstáculos, a pesar de la rebeldía, a pesar de la desobediencia, pero todos los propósitos de Dios se van cumpliendo poco a poco. Y en verdad que
cuando uno se adentra a las obras en los 5 primeros días de la creación, cuando uno se adentra en ellas, uno ve ahí como que el Señor estaba enfocado como en crear un hogar para la humanidad. Ustedes no han experimentado eso. Cuando leen los primeros 5 días de la creación, el Señor lo que está como diseñando, creando como el hogar para todos nosotros. Pero un hogar espectacular, pues, maravilloso. Ojalá ustedes leyeran esos días y cerraran los ojos y se imaginaran todo, absolutamente todo, con colores, extensión, todo. Y le digan: Señor, tú estabas haciendo todo esto para nuestro disfrute. Eso es una maravilla. Es como si el plan de Dios fuera totalmente enfocado en el bienestar de los hombres, de los seres humanos. Ahora, la pregunta es: ¿y qué hemos hecho todos nosotros con la maravillosa creación de Dios? ¿Qué hemos hecho? Por Dios, parece que en muchos lugares de la tierra van a desaparecer. Muchos van a desaparecer. Y miren qué contradicción. Muchos de ellos por la sequía, pero muchos de ellos por inundación. Tremendo esto. ¿Qué estamos haciendo con esa maravillosa creación? Es más, el recurso agua ya empieza a escasear y se va a volver, o se está poniendo mucho más valioso hasta que el mismo oro, el agua, porque la estamos despreciando. Entonces, aquí en el Génesis, y observando la creación hecha por Dios, aquí no encontramos historias de cómo los dioses lucharon, de cómo los dioses se casaron, de cómo los dioses tuvieron hijos. Aquí solo hay un solo Dios. En Génesis, que trasciende el tiempo y que trasciende el sexo. Un Dios que ya estaba desde el principio de la creación. Un Dios que ya estaba desde la eternidad anterior. Esto es una belleza. El soberano creador lo creó todo. Creó todas las cosas. Creó el sol, la luna, las estrellas. Y noten ustedes que son elementos que muchos pueblos con frecuencia han colocado como sus dioses por derecho propio. ¿Cuántos pueblos no tenían el sol como Dios? La luna, las estrellas como Dios. Una creación de nuestro Dios, de nuestro único y verdadero Dios. Entonces nuestro Dios no necesitó de magia para crearlos. ¿Qué le bastó a nuestro Dios para crear, para hacer toda su creación? ¿Qué le bastó? Dígalo sin miedo. Su palabra, hágase. Más adelante, hagamos. Bastó su palabra, mis hermanos. Su palabra fue suficiente para la creación. Y según el relato de Génesis, hay un solo Dios, el soberano creador, a quien todo el universo le debe su razón de ser. Entonces, si le debemos la razón de ser, todo el universo, al creador, entonces, ¿qué nos queda? Entregarle nuestra obediencia, obedecerle al creador. Entonces, lo que uno nota a través de Génesis también es que en este universo creado, hombres y mujeres, todos nosotros ocupamos un lugar de honor, un lugar de privilegio, porque fuimos creados a la imagen ¿de quién? Claro, a la imagen de Dios. Entonces no ocupamos un lugar de honor. Claro que sí. Nosotros reflejamos la naturaleza de Dios. Entonces, por lo tanto, le representamos en la tierra. Eso es una responsabilidad muy grande. Una responsabilidad que a veces dilatamos y dejamos a un lado y no caemos en cuenta. Pero si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros representamos al Señor. Tenemos una grande responsabilidad. Representamos a Dios en la tierra. Entonces ahora pregúntate, hermanito, hermanita, ¿qué tal es tu representación de Dios?
Si representamos a Dios, porque es que lo podemos decir, claro, hoy somos los representantes de Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza, pero bueno, ahora pregúntate, o contéstate más bien, ¿cómo está siendo la representación tuya de Dios? ¿Qué ven las personas en ti? ¿Una semejanza a Dios o una semejanza a quién? Tremendo esto. ¿Qué tal es tu representación? Porque esa expresión del Creador, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto significa que tanto el varón como la mujer somos representantes de Dios en la tierra, reitero. Y si bien la creación, Dios la coloca para el señorío de Dios, la creación es para el beneficio del ser humano, pero no para la explotación. La creación de Dios es para el beneficio de todos nosotros, pero no para que la explotemos. Es para un beneficio sostenible, para sostener esa creación, pero estamos acabando con ella. Dios no nos da licencia entonces para el abuso de su creación, pero estamos abusando de la creación de Dios. Por esta época estamos escuchando que se habla mucho del medio ambiente, de conservar el medio ambiente, o de conservar no sé, lo poco que queda del medio ambiente. Pero a pesar de todo lo que escuchamos hablar del medio ambiente, ¿has tomado conciencia de la conservación del medio ambiente? Porque todo esto hace parte de la maravillosa creación de Dios. Y empezamos y podríamos hablar del agua, del ahorro del agua. ¿Qué estás haciendo con el agua? ¿Qué tal el uso de elementos contaminantes? Que los hay así. Pero creo que nos enfocamos más en un bienestar personal que en lo que que el mal que estamos haciendo con la creación del Señor. ¿Pensamos a profundidad con la conservación de todo lo verde? Y aquí en el Génesis, mis hermanos, Dios intencionalmente crea la humanidad con solo 2 sexos y dijo: fecúndense y multiplíquense. Eso tiene una profundidad, hermano. Eso no fue por casualidad que el Señor entonces crea la humanidad solo en 2 sexos. Es deliberadamente que lo hace. Y fructifíquense, dice, y multiplíquense. En esto uno encuentra, mis hermanos, que el Señor bendice la actividad sexual. El Señor bendice la actividad sexual, pero ojo, dentro del matrimonio. Cuando estemos con la bendición de Dios, el Señor da la bendición del sexo dentro del matrimonio. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Y cuando uno también analiza todos estos primeros capítulos, Dios proveyó comida para la humanidad en forma de planta que da semilla y en forma de árbol que da fruto, y un fruto que tiene él mismo la semilla. Eso es una maravilla. Que el fruto mismo tenga la semilla, ¿eso qué nos garantiza? La continuidad. Eso es una maravilla, hermanos. Eso es una maravilla. Entonces podemos ver a un Dios aquí en el Génesis, a un Dios que se preocupa por la humanidad, un Dios que alimenta a la humanidad. Y el Génesis explica quién es Dios. Aquí podemos ver quién es Dios.
Y podemos ver entonces cómo se relaciona Dios con la creación. ¿Y qué papel jugó en la creación? Es lo que podemos ver aquí en el Génesis. El Génesis nos declara que hay un solo Dios, iglesia. Un solo Dios con un absoluto poder. Un solo Dios con una absoluta santidad. Pero el Génesis también nos muestra, iglesia, que el ser humano fue la meta de la creación y que el bienestar del ser humano es la preocupación máxima, la preocupación suprema de Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo no reconocer esto? Que nosotros seamos la preocupación máxima del soberano creador. ¿Te has puesto a pensar eso? Que Dios se preocupa por ti desde el inicio. Eso es lo que estamos viendo. Somos la preocupación suprema de Dios. Y vemos todas estas cosas lindas de parte de Dios, la relación, la creación, que tiene poder, la santidad, que se preocupa, que nos alimenta. Pero desafortunadamente en el Génesis vemos también los pecados del hombre. Y un hermoso huerto, hermanos. Imagínense, lleno de árboles frutales, de los más exquisitos árboles. Un huerto, yo me imagino los ríos de aquella época cristalinos, ríos que ya no vemos, o muy pocos, yo creo que cerquita donde nacen. Pero se imaginan lo que se encontraba ya en el Edén. Los ríos del Edén, las piedras preciosas en el Edén, y todo preparado para la morada del hombre y de la mujer, del ser humano, en esa área llamada Edén. Pero a pesar de todas estas hermosuras, a pesar de todos estos privilegios, ¿qué era lo más importante en el Edén? Allá había de todo. Había comida, cosas hermosas, ríos cristalinos, piedras preciosas. Pero ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué era lo más maravilloso ahí en ese huerto? La presencia de Dios. Excelente. Eso era lo más maravilloso. La presencia de Dios. Estaba ahí Dios con ellos, compartiendo con ellos. Él acostumbraba a pasearse allí, ahí en el fresco día y en la noche, y tenía conversaciones íntimas con Adán y Eva, mis hermanos. Eso era lo más maravilloso. Ahí en el Génesis vemos también al inicio que se destacan dos árboles: el árbol de la vida, que da vida eterna, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que da sabiduría. De este árbol del conocimiento del bien y del mal, le fue prohibido al hombre el consumo, porque la sabiduría adquirida a través del comer este fruto conducía a la independencia del hombre con respecto a Dios. Ese era el problema. La independencia, la separación del ser humano con respecto a Dios. Mientras que la verdadera sabiduría, ¿en qué consiste, mis hermanos? Según las mismas escrituras. ¿En qué consiste la sabiduría? ¿En qué, iglesia? Ayúdenme. En el temor de Dios. Encontramos en Proverbios. Entonces, iglesia, el plan de Dios desde los inicios es sencillamente espectacular, mis hermanos. Había una armonía total. Había una armonía de Dios con el hombre. Había una armonía del hombre con la naturaleza. Había una armonía del hombre con los semejantes. Había una armonía del hombre
consigo mismo. ¿No les parece algo sencillamente espectacular? Había una armonía total. Ese era el plan desde los inicios. Pero desafortunadamente, ¿qué encontramos ahí en los inicios? Encontramos entonces un segundo aspecto, y fue una estrategia para sabotear el plan de Dios. Una estrategia para sabotear el plan de Dios. Cuando yo les digo que visualicen ese huerto, la belleza, la armonía, la inocencia del Edén, todo eso fue bruscamente arruinado por la entrada del pecado. Qué tristeza. Toda esa belleza, toda esa armonía se fue al suelo por el pecado. Entonces, y cuando uno ve los errores de Adán y los errores de Eva, son típicos de todos los pecados. Pero como ellos eran digamos que los padres de la humanidad, los hechos de este pecado tuvieron graves consecuencias, gravísimas consecuencias. La tentación en aquella vez, mis hermanos, fue comunicada por una serpiente, una criatura inmunda, y por lo tanto un símbolo totalmente apropiado del mal. ¿Qué vemos en la serpiente? Esa serpiente empieza sobreenfatizando lo estricto de la ley. Es decir, sobreenfatiza la petición, lo que Dios les había pedido. ¿Y cuál fue la petición tan grande que había hecho el Señor? Que no comieran de uno. Y si analizan, ¿cuál fue la expresión de la serpiente? De ninguno. Tremendo esto. Que miren la estrategia de Satanás. Sobreenfatiza el mandato de Dios y pone en duda entonces la buena voluntad de Dios para con los seres humanos. ¿Qué es lo que hace la serpiente? Dice, no, como quien dice que crea inicialmente en la mujer y luego en el hombre, entonces como que, no, ¿cuál buena voluntad, hombre? Dios es lo que es un Dios egoísta, básicamente era lo que pretendía. Porque la serpiente hace un desafío grande. La sentencia de Dios cuando dice ciertamente no moriréis, y a cambio promete un sofisticado avance. ¿Qué le dice la serpiente a ellos? No, eso es una mentira. Vea, hombre, ustedes no van a morir. Ustedes no van a morir. Ustedes lo que van a, si comen eso, entonces vea, esos ojos se les van a abrir. Sus ojos serán abiertos. Es el primer desafío que hace la serpiente. Y lo segundo es que como que les promete un progreso espiritual. Y ese progreso espiritual sí que es, ¿qué fue lo que le dijo? Serán como Dios. Tremendo, ¿sí ven los dos aspectos? No, los ojos serán abiertos y ustedes serán como Dios. Entonces, claro, la mujer inicialmente atraída por, ¿cómo llamar esto? Como ese placer instantáneo, ese placer de momento. Entonces, dice la palabra que vio que el árbol era bueno. ¿Para qué? Para comer, que era lo que le había dicho el Señor, no coma de ese árbol. Y entonces, claro, la mujer inmediatamente cayó y luego fue y persuadió a su marido para que también comiese. Entonces, al hacer esto, mis hermanos, tanto Eva como Adán prefirieron entonces la sugerencia de la serpiente por encima de el mandato de Dios. Miren, tremendo esto. Entonces, cuando uno
hace el recorrido por las Escrituras, partiendo aquí de los inicios, uno se da cuenta que la esencia del pecado es colocar o poner el juicio humano por encima del mandamiento de Dios, por encima del mandamiento divino. Y eso no es lo que nos pasa a nosotros con tanta frecuencia. Conocemos ampliamente que nos pide el Señor, conocemos ampliamente que nos pide Dios, pero ponemos por encima nuestro propio pensamiento, colocamos por encima nuestro propio bienestar, colocamos por encima nuestros propios pensamientos. Eso es lo que hacemos. Y entonces, después del pecado, mis hermanos, viene en esta primera pareja la culpabilidad y la vergüenza. ¿Y sabe qué fue lo único que vieron con los ojos abiertos? La propia desnudez. Eso fue lo único que vieron. Tremendo. Y pretendieron entonces esconderse el uno del otro. Y pretendieron esconderse ¿de quién más? De Dios. Uy, tremendo error. Cargo de culpa, cargo de conciencia inmediatamente. Dice la palabra que el hombre y la mujer fueron interrogados por Dios y fueron sentenciados por el juez divino. Y el Creador les hace unas preguntas, las cuales estaban diseñadas para encontrar en ellos una confesión, mas no una información. Porque Dios lo sabe todo. Pero lo que pretendía el Señor con las preguntas era que ellos dieran una confesión, un reconocimiento. Y los efectos a largo plazo del pecado empezaron a aparecer. La serpiente fue condenada a arrastrarse, como lo vimos ahí, sobre su vientre, y tener entonces una constante guerra con la humanidad, con la descendencia de la mujer. Entonces, en Génesis, iglesia, y no solamente en Génesis, siempre el ladrón, Satanás, trata de desvirtuar a Dios. Eso es lo que hace nuestro enemigo, Satanás. Él trata de desvirtuar todo lo que Dios nos pide. Él trata de desvirtuar todo lo que Dios ha hecho. Él trata de desvirtuar todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Este enemigo, Satanás, es mentiroso, es egoísta, es mañoso, es enredador. Lo podemos ver desde el inicio. Hace dudar al hombre, hace dudar al ser humano. Le despierta la ambición, mis hermanos, con promesas que no se van a cumplir. Ser como Dios, tremendo. Satanás invita, Satanás alienta, ¿pero a qué? Al pecado, al mal. Y encuentra uno ahí en Génesis que Dios, miren qué belleza, en lugar de maldecir al hombre, ¿a quién maldijo Dios? Maldijo la tierra. Mire, tremendo esto, es una belleza. Maldijo la tierra. Dije, con dolor comerás de ella todos los días, con el sudor de tu rostro comerás el pan, le dice ahí en el versículo 19 del capítulo 3. Y una maravilla, cuando ellos se sintieron desnudos, Dios hizo túnicas para ellos, los vistió, los cubrió. Tenemos un Dios extraordinario y maravilloso, miren. Claro que los sacó del huerto del Edén, claro, porque tenía que cuidar al otro árbol. ¿A cuál árbol? Al árbol de la vida. Y los sacó y los mandó a labrar la tierra. Entonces, pecan, los expulsan del Edén. ¿Qué se rompe? ¿Qué hablamos ahora? Toda esa armonía maravillosa. La armonía de Dios con el hombre, la armonía de Dios con la naturaleza, la armonía del hombre con los semejantes, la armonía del hombre consigo mismo, todo eso se rompe. Imagínense. Pero ojo, el plan de Dios continúa a pesar de las intenciones de Satanás.
desde el Génesis hasta hoy. El plan de Dios continúa, el plan de Dios sigue. Y el plan de Dios se cumplirá. Satanás intenta sabotear el plan de Dios. Y ha intentado sabotear el plan de Dios con Adán y con Eva. Satanás ha intentado sabotear el plan de Dios con Jesús, porque lo intentó también con Jesús. Pero Satanás intenta sabotear el plan de Dios contigo, con cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿lo ha logrado contigo? ¿Satanás ha logrado sabotear el plan de Dios contigo? Pregunta, respóndete. Por Dios, a mí esa pregunta me sacude. Me deja hasta sin ánimo, sin aliento. Porque no le puedo ocultar al Señor absolutamente nada. ¿Ha logrado Satanás contigo obstruir el plan de Dios? Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. ¡Qué maravilla! Jeremías 29:11. Nuestro enemigo Satanás siempre va a tener una estrategia para tratar de estropear el plan de Dios. ¿Se lo vas a permitir? Mira cómo se lo permitió Eva. ¿Tú se lo vas a permitir? ¿Se lo vas a permitir? Es una decisión tuya, es una decisión personal. El plan perfecto de Dios. El plan desde los inicios. Y vimos una estrategia para sabotear el plan de Dios. Y vamos a ver un tercer aspecto, mis hermanos, y es la cruz. La cruz es el plan perfecto e ininterrumpido de Dios. ¡Qué maravilla! Cuando el Señor dice ahí que la descendencia de ella, que la descendencia de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente y esta saldrá peor en la gran batalla. Si bien esto fue el juicio sobre la serpiente, se transformó a la vez en una promesa para el hombre. ¿Cómo podría ver uno este versículo 15 del capítulo 3? Incluso ese versículo lo han llamado el primer evangelio, porque eso se convierte para nosotros en una promesa maravillosa. Ese versículo 15 del capítulo 3 de Génesis es una promesa maravillosa porque estamos ahí viendo reflejado ¿a quién? A Cristo en la cruz. Imagínense, desde el inicio ahí está el plan. Ahí está la cruz. Es el plan perfecto, sin interrupciones. Y uno encuentra en el Nuevo Testamento alusiones, mis hermanos, a esta gran promesa y a esta gran verdad. En Romanos capítulo 16, versículo 20, uno encuentra: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. En Hebreos capítulo 2 versículo 14, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. En Apocalipsis capítulo 12 versículos 10 y 11 encontramos: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación,
poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Tremendo. El acusador. Apocalipsis 12:11. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Entonces, en Génesis, iglesia, la promesa de Abraham, que en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, comienza a ser más específica la promesa de 3:15. Es decir, en 3:15 vemos la promesa que ahí está reflejado Cristo. Pero cuando le promete, le da esa promesa a Abraham, ahí se ve como más consolidada esa promesa. Y poco a poco vamos encontrando que se va consolidando mucho más. También es notable, iglesia, que en ese juicio, quizás llamado, que podemos llamar quizás el primer juicio sobre el pecado, ese primer juicio tenga un matiz de esperanza, esté matizado con esperanza. Algo que es totalmente recurrente en todas las escrituras, mis hermanos, la esperanza. Porque lo que uno encuentra, mis hermanos, aquí en ese primer juicio es que la misericordia de Dios es mucho más grande que su ira. La misericordia de Dios excede su ira, porque Él halló gracia en Noé. ¡Qué belleza! Entonces, cuando uno se adentra aquí en esta expulsión del huerto del Edén, de esta primera pareja, eso lo único que probó fue la falsedad de la promesa de la serpiente, en el sentido de que no morirían. Porque si bien Adán y Eva siguieron viviendo fuera del huerto, esto era una simple, ¿cómo decirlo?, como una simple sombra de la vida plena que pudieron vivir en el huerto. ¿Ustedes se imaginan la vida que hubieran experimentado Adán y Eva en el huerto? Pero sacados de ahí, por Dios. A estas alturas, entonces, mirando el pecado, ese pecado de esta primera pareja, mis hermanos, es evidente que el pecado tiene un costo muy grande. El pecado tiene un costo, pero inmensamente grande. Y cuando uno se se adentra aquí en los primeros capítulos del Génesis, donde nos hemos enfocado, aquí el costo total del pecado no es solamente esa conciencia inquieta que tuvieron después del pecado, ¿sí?, que se descubrieron la desnudez. Va mucho más allá. Va más allá de las disputas entre parejas, de la disputa con la esposa, cuando Adán dice, no, esa mujer que me diste, no, esa compañera es la culpable. El pecado tiene un costo y va más allá del dolor del parto. El pecado tiene un costo, pero también va más allá del afán de las cosas diarias, de tener que ganarse el pan con el sudor de la frente, sino que el costo, el verdadero costo del pecado es la separación de Dios. Ese es el verdadero costo del pecado. Ay, iglesia, para llevar a cabo el plan perfecto de Dios, que es la cruz, fue necesario pasar primero por el pesebre. Entonces, deberíamos de visualizar del Edén al pesebre y del pesebre
a la cruz. Eso lo debemos visualizar. Entonces fue necesario nacer. Fue necesario que Dios Hijo se hiciera hombre, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero entonces fue necesario que Él naciera, que se hiciera hombre como uno de nosotros. Y es lo que estamos celebrando en una época como esta. Estamos celebrando el nacimiento de aquel que fue a la cruz a cumplir el plan perfecto y sin interrupciones de Dios. Estamos celebrando el nacimiento, pues, del Salvador. Estamos celebrando el cumpleaños del Salvador. Que las celebraciones sean entonces en torno a la persona de Jesús. Que las celebraciones sean en torno a la persona que se hizo hombre y que dio la vida por todos y cada uno de nosotros, pagando el precio del pecado. El que no conoció pecado, se hizo pecado por ti, hermanito. Que nuestras celebraciones de Navidad sean todas en torno a la persona de Jesús. Que nuestras celebraciones, mis hermanos, entonces estén relacionadas con el nacimiento de Jesús, con el cumpleaños de Jesús. Que nuestras celebraciones estén relacionadas con el plan perfecto de salvación de Dios. Que nada opaque la verdadera celebración, iglesia. Que nada obscurezca la verdadera luz. Que nada se interponga en el plan perfecto y sin interrupciones de Dios. Padre, te alabamos. Te damos honra, te damos gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por donde nos llevaste en el día de hoy, Señor. Nos llevaste a mirar el plan, tu plan desde los inicios, Señor. ¡Qué belleza! Hiciste todo pensando en nosotros, como conformando el hogar para nosotros, Señor. Como si fuera poco, nos hiciste a tu imagen y semejanza, Señor. Te pedimos perdón porque no le damos el verdadero valor, Señor, a esta creación, a tu imagen. Somos responsables de tu imagen aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, a tener esa convicción fuerte, plena, arraigada en nuestros corazones. Somos tus representantes, Señor, porque nos creaste a tu imagen y semejanza. Qué responsabilidad, Señor. Pero con el poder del Espíritu Santo, Señor, lo podemos hacer. Ayuda a cada uno de mis hermanos a tomar esa decisión de cumplir con esa responsabilidad, Señor. Gracias por aclararnos una vez más, Señor, que hay un enemigo intentando sabotear tu plan, Señor, desde los inicios, aún hoy. Lo intentó con Adán y Eva, lo intentó con Jesús y lo sigue intentando con nosotros. Y que es nuestra decisión si dejamos que nos llene la cabeza
de sus promesas falsas. Que es nuestra responsabilidad si le caemos en el juego. Que debemos mantener alineados, nos debemos mantener alineados con tu plan perfecto. Y permítenos, Señor, que tengamos y que mantengamos los ojos puestos en la cruz. Que ese es el plan perfecto tuyo, soberano Creador, sin interrupciones. Lo que hiciste a través de Dios Hijo por la humanidad, por el amor hacia nosotros. Ayúdanos a corresponderte, Padre, a corresponderte en ese amor. Ayúdanos, Señor, a que con esa mirada desde los inicios hasta el pesebre, Señor, que es donde inicia todo este plan ya como una realidad, porque lo tuviste, Señor, desde los inicios, pero se ve hecho una realidad desde el nacimiento. Permítenos entonces festejar, celebrar como es debido, con el reconocimiento grande y único reconocimiento para quien se merece la celebración en una época como esta. Alabamos tu nombre.